Bueno, ahora vamos a grabar esta parte. Les estaba comentando que el propósito de esta reunión es tratar de ver en qué actividades y bajo qué características funcionan los sistemas de acumulación de costos, que si recordamos de ese cubo que vimos en la reunión pasada, nos había quedado sin ver una de las caras, que era justamente la metodología en cómo los costos se van acumulando. Entonces, en aquella cara, nosotros mencionamos, no vimos, o dijimos muy poco, mencionamos tres partes: costeo por órdenes, costeo por proceso y costeo por proyectos. Entonces, lo que hoy vamos a ver es una presentación de tipo teórica, y después vamos a ver algunos problemitas, digamos, que tienen implicancias prácticas interesantes, que hay que conocer. Entonces voy a compartir con ustedes esta sesión. Este Excel. Que fíjense ustedes, ahora vamos a ir viendo punto por punto de esta tabla, fila por fila. Solo noten esto, ¿no? En estos que dicen de flujo intermitente o de flujo continuo, que son características de los procesos operativos, ven, costeo por órdenes corresponde a flujo intermitente y costeo por proceso a flujo continuo. Pero para ir de lo más práctico a lo más teórico, vamos a los ejemplos. Entonces, vamos a ver acá algunos ejemplos. Bueno, esta tabla, que está sacada de un libro como un manual que se usa en planeamiento de la producción, que se llama Administración de Operaciones. Entonces tiene o intenta poner distintos tipos de actividades dentro de una tabla donde las filas, ¿sí?, es esto, flujo lineal continuo, que correspondería a costeo por procesos, flujo intermitente, que correspondería a costeo por órdenes, y proyecto, que correspondería a costeo por proyecto. Lo de flujo significa que es la forma en que discurre las operaciones a lo largo del proceso. Acá hay un flujo lineal, o sea que las operaciones empiezan en un punto con unas actividades y linealmente se va dando una secuencia de actividades, de operaciones, hasta llegar al output, que es la salida del proceso. En cambio, en flujo intermitente puede haber procesos productivos que involucren distintas áreas que no se siguen en una secuencia lineal, sino que se pueden dar saltos, cambios, alguna área está, otra no está, y proyecto, dijimos, es una variante de esto último. Pero prefiero que ustedes miren también las actividades que están puestas en cada uno de estos casos. Y acá esto de para inventario y producción para pedido, en definitiva es qué tira del proceso de producción, o sea, ¿para qué estamos produciendo? ¿Sí? Para inventario significa que nosotros estamos haciendo una serie de operaciones que no responden a una orden de trabajo, a un pedido específico de algún cliente, sino que la vamos a tener disponible para los clientes que las vayan comprando o las vayan adquiriendo. En cambio, en producción por pedido, lo que suele haber es actividades donde se realizan sobre la base de pedidos, ciertos pedidos que requieren los clientes. A veces cuando esto, digamos, puede tener alguna sutileza o alguna dificultad para digamos, encuadrarlo, ¿no?
y puede haber alguna controversia acerca de cómo están puestos cada uno de ellos, pero los podemos analizar con esos dos prismas, o sea, cómo es, por un lado, la secuencia del proceso productivo y cómo es finalmente el destinatario. Si va a ser un inventario y después el cliente nos va a comprar, o si tenemos una orden de pedido o un requerimiento específico y estamos tratando de cumplir con ese requerimiento. Creo que ustedes lo están leyendo, ¿no? Sí, se ve bien. Bueno, díganme a ver qué les parece, si entendemos todo, cuáles les parece que pueden ser más raros de los que están consignados ahí o no se entienden, o requieren alguna, o parece que está mal ubicado dentro de esa grilla. Díganme. Habría que ver en cada uno en detalle cómo es que funcionan, pero veo la parte de alimentos rápidos y lo pondría más como un flujo lineal continuo y no intermitente. Porque se entiende que uno es un McDonald's, vas a pedirte una hamburguesa y en 2 o 3 minutos, 4 o 5, ya te dio todo resuelto y te ofrecieron lo que ellos dan en ese combo de la hamburguesa, por ejemplo. Sí. Sí. Profe, perdón, Sí. por proyecto, ¿cuál era? Por proyecto, bueno, fíjate los que están acá, ¿no? Pinturas comerciales, edificios, películas. A mí nada me sorprende, pero sí me genera dudas saber las diferencias entre lo que es producción para inventario y lo que es producción por el pedido en sí. Eso después me gustaría ver si podemos ir más en detalle, porque me descolocó el título de ambas columnas. Bueno. Bueno. Hay dudas sobre inventario y por pedido. Bueno. Acá tenemos otros ejemplos. Estos ejemplos están esta primera columna serían aquellos que son de flujo intermitente y esta de flujo continuo. ¿Algún comentario sobre esto? ¿Qué les parece? ¿Alguna duda? ¿Cuál requeriría alguna aclaración? Acá hay algunos que están repetidos, ¿no? Por ejemplo, industria química y refinería de petróleo, creo que está puesto acá abajo. Refinería de petróleo. Perdón, esto es una matriz un cuadro de doble entrada, ¿no? O sea, puede haber costeo por órdenes y producción para inventario y también costeo por orden y producción por pedido. No, lo de costeo por órdenes y costeo por proceso corresponde al flujo. Ok. Sí, por eso, pero un flujo lineal continuo o continuo puede ser una producción para inventario o una producción por pedido. O sea, puede ser cualquiera de las dos. Ah, ok.
O sea que Sí, eso sí que no es. bueno, está en amarillo lo que es más claro y más fácil de entender y ver, ¿no? Porque son como ejemplos típicos, excepto plataformas y redes de Internet, ¿no? Y ese de plataformas y redes de Internet, ¿por qué sería lineal y no intermitente? Si arriba, por ejemplo, teníamos que los servicios de redes eran intermitentes. Ahí en servicio. eh, no, no, me confundí yo. No. ¿Por qué está puesto acá continuo y por pedido? Porque en general las plataformas vos generás la disponibilidad de la plataforma, tenés que hacerla funcionar permanentemente, tenés que diseñar los algoritmos para cualquiera de los usuarios, necesitas los soportes para procesar los datos, conectarte, para almacenar la información de manera continuada, ¿sí? Pero los usuarios te van a pedir las cosas que ellos necesitan, ¿no? Por eso lo puse del lado derecho. El pedido sería lo que te solicita el usuario. Vas a tener Ok, usuarios genial. que está conectado mucho tiempo, poco tiempo, que pide ciertas cosas. Es diferente, no le das algo fijo o una gama reducida de posibilidades a los usuarios, sino que tratas de que cada uno tome lo que le interese. Por esa razón está ubicado en la columna de producción por pedido. Profesor, una pregunta, ¿puede ser? Servicio eléctrico, ¿no? Porque vos tenés la red de generar la energía, tenés la disponibilidad de la red de distribución y después, bueno, los clientes consumen más, consumen menos, consumen de acuerdo a sus necesidades. Lo de industria farmacéutica acá puede hacer un poquito de ruido, ¿no? Porque parecería que habría que ponerlo para inventario, porque uno, por ejemplo, fabrica los medicamentos para algún stock y no para atender a ciertos pedidos, ¿no? Entonces el stock y después se distribuye y las droguerías lo van llevando a las farmacias y en las farmacias se van vendiéndole a los clientes. Esto parecería más, bueno, acá porque el autor lo puso acá, digamos, yo estoy repitiendo, copié lo que puso el autor, le agregué solamente y bueno, para debatir. Profesor, una pregunta, ¿puede ser? Sí. No me queda claro qué es el flujo intermitente, si puede dar un ejemplo de eso otra vez. Flujo intermitente es el que la producción no es continuada. ¿Viste? Ponele, en una refinería de petróleo, vos ponés crudo al principio, ¿sí? Petróleo crudo, y vas a sacar, ya sabes lo que vas a sacar. Vas a sacar tanto de nafta super, tanto de nafta común, tanto de gasoil, otros subproductos que salen de la refinería. Hay un flujo de operaciones que se va dando concatenado, uno a continuación de la otra, y dado un input, se espera un determinado output, una determinada salida. Ese es el flujo lineal y continuo. ¿Viste? Sigue una línea y es una línea continuada. Una operación sigue a la otra. Están ordenadas de esa manera. Si vas a un taller mecánico, por ejemplo, que hablábamos la otra vuelta, en el taller mecánico vos podés tener un área para hacer dirección, otra área para inyección, otra área para hacer frenos, ¿sí? Distintas áreas que atienden distintas operaciones. Y es intermitente porque cuando recibís un auto, digamos, si le vas a hacer la orden de trabajo dentro de ese taller mecánico, y bueno, algún auto irá para repararle los frenos, pero no para repararle la inyección. Otro irá para la inyección y amortiguación. Otro irá para revisar la dirección y así. Por eso es intermitente,
porque la secuencia no se da de manera continua. O sea, vos podés dar distintas operaciones de acuerdo a los pedidos y en una secuencia que la podés ir cambiando en la mayoría de los casos. Ok. Gracias. Profe, y en ese caso, ¿cómo se verían los alimentos rápidos? ¿Cómo se vería ese flujo intermitente ¿Cuál? en los alimentos rápidos? Bueno, yo creo que acá lo que nosotros, evidentemente como ustedes están observando, hay situaciones que pueden tener alguna ambigüedad, ¿no? Porque en un restaurante de comidas rápidas, por ejemplo, como dijimos McDonald's, generalmente te lo preparan de acuerdo a lo que pedís. Pero la idea de poner acá en inventario alimentos rápidos, llevado al McDonald's, sería que la hamburguesa está en el canal, ¿sí? Y el que te vende, vos le pedís una hamburguesa, la retira de ahí y te la dio. El que fue haciendo las hamburguesas hizo cierta hamburguesa primero para llenar un canal, después hizo otra. No lo fue haciendo de acuerdo al pedido, sino que lo fue haciendo de acuerdo a la secuencia que seguramente va a estar dado según las distintas órdenes que se hayan ido recibiendo. No sé si lo logré explicar. O si no, piénsenlo en la elaboración de comida para poner en los dispensers, donde vos vas y agarrás una comida y te la llevas y te la comes en el salón, o, bueno, como en la estación de servicio, por ejemplo, que vas, retirás una comida y te la llevas. Ya está hecha, no se hace siempre lo mismo, se hacen alimentos o platos diferentes y están disponibles para los clientes, que los clientes los vayan a buscar. O sea, están hechos como para inventario, para poder retirarlo por el cliente. En un restaurante de categoría, por ejemplo, la comida se hace de acuerdo al pedido concreto de la orden que trae, comanda le llaman en gastronomía, la comanda que trae el mozo de acuerdo a lo que le pidieron los clientes y ahí se elabora. En alimentos rápidos, como dijimos, puede haber situaciones donde ya algo ya está preparado. Ese sería el concepto. Por eso uno dice para inventario y otro para pedir. Profe, una consulta. Por eso uno dice para inventario. ¿Se podrían combinar los diferentes flujos? ¿Podría ser continua e intermitente? Bueno, es una muy buena pregunta. Nosotros podemos tener algún caso donde ocurra eso, ¿sí? Y puede suceder, sí, sí. A veces por ejemplo, algo que se puede parecer a esa situación es el ensamblado de productos, ¿no? El ensamblado sigue una secuencia, ¿sí? Por la cual se va ensamblando, ¿sí? Se va ensamblando de la misma forma, pero en algún momento vos podés hacer algún cambio, ¿sí? Algún paso lo cambiás, ¿sí? Y ahí estarías introduciendo lo intermitente. Por ejemplo, quizás un ejemplo que pueda ser referido a esto son la producción de autos de muy alta gama, ¿sí? Que tienen una personalización, una customización de acuerdo a los pedidos de clientes. Los autos de muy alta gama se hacen a pedido de los clientes, ¿sí? Entonces, algunas de las etapas finales del proceso de ensamblado van de acuerdo a lo que pidió el cliente. Determinadas características, ciertos componentes, ciertos aspectos de confort, de funcionalidad, etc. Pero bueno, entonces, pero toda la etapa previa normalmente es similar, es lo mismo. La secuencia es lo mismo, es una cadena de montaje, pero en algún momento, en alguna etapa de esa cadena, se cambia para responder al pedido o al requerimiento de algún cliente y ahí se torna intermitente.
Ok, clarísimo. Gracias. De nada. Bueno, y acá hay otra tabla que acá busca mostrar otro tipo de relación. Creo que voy a achicar un poco para que entre todo. Donde la relación es de flujo, por un lado, y acá dice etapas de ciclo de vida del producto, que estaría más bien referido a producción de bajo volumen y producción de alto volumen. Con algunos ejemplos. Por ejemplo, esto de imprenta comercial, bueno, flujo desordenado, digamos, sería un flujo intermitente, ¿sí? En una imprenta, baja estandarización de productos, porque en una imprenta haces lo que te pide el cliente. Acá, producción múltiples, pero volumen bajo. Bueno, maquinarias, ¿no? La fabricación de maquinarias, que son distintas, pueden incluso estar preparadas de acuerdo a los requerimientos del cliente, pero no son muchas. Entonces, flujo de línea sin conexión, ¿no? Por ejemplo, acá puede haber producción por lotes, se hace una determinada cantidad de cierto producto, un lote, y después se puede personalizar de acuerdo, por ejemplo, a algún requerimiento de los clientes para esa maquinaria. Acá tenés pocos productos de mucho relieve con mayor volumen. Bueno, el ejemplo de ensamble de automóviles, ¿sí? Con flujo en línea, flujo continuo con la línea de ensamble. Que es como una variedad, digamos, una especie de flujo continuo, la línea de ensamble. Y este último, flujo, que es un ejemplo típico, ¿no? También flujo continuo para alto volumen y alta estandarización, que es producir azúcar en una refinería de azúcar. Estas clasificaciones, como toda clasificación, trata de, o simplifica un poco para tratar de entender el conjunto, ¿no? Después cada caso en particular puede tener un poco de cada lado. Pero se los quería mostrar primero para que vean que esto tiene estas características, ¿no? Y ustedes se lo podrían plantear para cualquier actividad, digamos, cómo clasificarlas. En lo que viene acá, en esta parte de la presentación, ¿sí? Nosotros acá vamos a concentrarnos en las categorías de flujo intermitente y flujo continuo, porque como dijimos, ellas responden a costeo por órdenes y costeo por procesos. ¿Sí? Es decir, el flujo intermitente es el que se relaciona con costeo por órdenes y el flujo continuo con costeo por procesos. Bueno, la primera línea para esto es cuál es el propósito, o sea, quién es el cliente, ¿no? ¿Quién requiere esto? Y predominantemente en flujo intermitente tenemos a pedido, ¿no? Como veíamos antes. A pedido es lo predominante, para stock menos. Recuerden los ejemplos, ¿no? El flujo intermitente, los casos típicos eran estos. Estos son los que están en amarillo. Y al revés, en flujo continuo, lo usual es trabajar para stock, pero menos por pedido. Hay menos casos operativos donde se ve que es flujo continuo para pedido. Y ahora vamos a ver entonces varios ítems relacionados con producción que vamos a ir viendo de cómo ponemos
en qué lado ponemos cada uno de ellos, ¿no? O cómo los calificamos a cada uno de ellos, o cómo los describimos. Entonces acá el tema siguiente que está en esta tabla es cómo programo mis equipos, o sea, cómo están programadas las máquinas. Las máquinas que yo tengo para hacer las operaciones, cómo están programadas. Bueno, como fácilmente nos podemos dar cuenta, aquellas máquinas que se utilizan en operaciones de flujo intermitente tienen una programación para un lapso relativamente corto de operación. ¿Por qué? Porque después va a venir otra orden de distintas características y puede requerir un cambio en la programación. En ese taller de mecanizado que hablábamos, los equipos hoy por hoy en general tienen tecnología electrónica, digital de control numérico. Y bueno, si voy a trabajar en flujo intermitente, o sea, voy a hacer las órdenes de trabajo que me requieren los clientes, como estas pueden cambiar, tengo que cambiar la programación con cada orden de trabajo nueva, porque tal vez no sea lo mismo una orden que otra. Entonces la programación es para lapsos, corridas de producción que son cortas. En cambio, para flujo continuo, la programación de las máquinas es para lapsos mucho más extensos, porque el proceso siempre es igual, entonces no lo voy a cambiar con tanta frecuencia. Esto antes era problemático, o sea, programar una máquina para una corrida de producción, para un requerimiento de un cliente, por ejemplo, quería acomodarla, prepararla, calibrarla, definir una serie de cosas. Hoy con el apoyo de lo digital, ¿no? Con el control numérico que tienen las maquinarias, se hace mucho más rápido y con más precisión. Como consecuencia de lo que estábamos diciendo, los costos de preparación eran más altos. En el caso de flujo intermitente se tiene mayor incidencia sobre la orden de trabajo, la preparación de los equipos para la orden de trabajo. En cambio acá es menor el impacto porque es una preparación atribuible a series más grandes. Piensen, por ejemplo, para dar un ejemplo, en un gabinete de pintura, ¿no? Un gabinete de pintura que tenemos en un taller mecánico y un gabinete de pintura que tenemos en una fábrica de heladeros o en la fábrica de autos. Bueno, la preparación del gabinete en un taller mecánico es para una corrida corta porque bueno, es lo que estamos reparando en ese momento. Tenemos que pintar del color que requiere el cliente que nos trajo a arreglar el auto. Si estamos en una fábrica, podemos hacer una programación más larga del tiempo. ¿Por qué? Porque decimos, bueno, esta semana vamos a pintar de tal color. Después cambiamos. Entonces el esfuerzo de cambiar para digamos, programar la operación tiene un impacto por cada unidad más grande cuando hacemos flujo intermitente que si hacemos flujo continuo. ¿Por qué? Porque en flujo continuo programamos para una serie más grande, entonces el costo de la preparación, que puede ser parecido, se reparte en mayor cantidad de unidades. ¿Se entiende eso, no? Sí. Bueno. Sí, sí. Después acá viene el tema del balanceo de la carga de trabajo. ¿Qué quiere decir esto, balanceo de la carga de trabajo? Bueno, esto quiere decir qué trabajos hacen cada una de las áreas, de los sectores, de los centros de costos, de los centros operativos, de las oficinas, los departamentos, de una organización operativa, productiva, de producción de bienes o prestación de servicios. O sea, ¿cómo decidimos qué se va a hacer en cada momento? O sea, ¿quién va a hacer cada cosa en cada momento? Como nos podemos imaginar, en flujo intermitente el balanceo de la carga de trabajo es un tema más complicado que en flujo continuo.
¿Por qué? Porque, bueno, en flujo continuo nosotros podemos hacer una programación que se extienda en el tiempo y generalmente la carga de trabajo viene dada por la secuencia lineal que hay que cumplir, ¿sí? O sea, porque es un proceso de flujo lineal, una etapa sigue a la otra y siempre es así, ¿sí? Entonces el balanceo de la carga de trabajo se hace una vez y dura bastante tiempo, es esperable que siga siendo el mismo. En cambio, en flujo intermitente ya es más complicado. ¿Por qué? Porque nosotros lo podemos tratar de cambiar ese flujo de acuerdo al... Bueno, es intermitente, ¿no? Podemos tratar de cambiar la secuencia de las operaciones de acuerdo a las necesidades que tenemos. Volvamos a pensar en el taller mecánico. No tiene ningún sentido que nosotros hagamos una línea en el taller mecánico, ¿no? Un balanceo de carga de trabajo donde primero se hace lo que está en suspensión, después se va a hacer lo que está en inyección, después se va a hacer lo que corresponde a frenos. Y todos los autos que recibimos los ponemos en esa línea. Entonces alguno puede ser que en alguna no se haga, no tenga nada que hacer, pero se queda esperando que el otro termine porque están en una línea. En cambio, lo que se hace es tratar de lograr aprovechar la capacidad de producción de acuerdo a los requerimientos de los clientes. Si me vinieron dos autos, uno tiene inyección y otro tiene suspensión, bueno, no hago esperar uno al otro para que termine. Hago primero, uno lo mando a un lado y otro lo mando al otro, y así aprovecho mejor la capacidad operativa que tengo. En consecuencia, balancear eso para que sea eficiente, para que no haya tiempos ociosos, o los tiempos ociosos sean los menos posibles, para que los pedidos se logren concretar o terminar dentro de los lapsos o los compromisos prometidos, es difícil, ¿sí? Hay que usar programas especializados, digamos, para optimizar este balanceo de la carga de trabajo. Avanzamos. Ustedes me interrumpen cuando les parezca que hay que interrumpir. Vean este otro punto, maquinarias versátiles y adaptables. Y acá maquinarias especializadas y de precisión. Es el atributo de los equipos que nosotros vamos a tener instalados para hacer nuestras operaciones. ¿Por qué acá el intermitente será versátil y adaptable? Porque, bueno, justamente como tenemos que hacer cambios, ¿sí?, en la configuración o la programación de las máquinas, de los equipos, nos va a convenir que justamente sean fáciles de adaptar al requerimiento de un cliente y del nuevo cliente cuando viene otro cliente. Si esto me cuesta o es difícil, pierdo más tiempo. En cambio, en flujo continuo no necesito esa versatilidad, sino que puedo buscar maquinarias especializadas, porque van a estar especializadas en las características del proceso o las etapas de producción que están realizando. Entonces, ahí puedo lograr con la especialización mayor precisión y menores costos, mientras que del otro lado tengo que lograr versatilidad y capacidad para adaptarlo a requerimientos que van cambiando. El punto siguiente nos presenta esto, ¿no? ¿Qué pasa si se interrumpe el flujo? Con las interrupciones del flujo. Bueno, en el caso del flujo intermitente, es bastante posible, digamos, que algún área quede sin trabajo un tiempo, porque todo depende que todos trabajen al mismo tiempo de la optimización, ¿no? Y si hay algún problema, algún inconveniente, esas interrupciones tendrán un efecto menor, de menor magnitud, que es como esperable que puedan llegar a ocurrir. Ahora, en el caso de flujo continuo, en general, cuando hay una interrupción, el impacto y el perjuicio es grande, ¿no? Porque se espera que el flujo continuo opere siempre y que no haya interrupciones no previstas, no planeadas. Por eso está puesto acá lo de mayores exigencias en mantenimiento preventivo. En mantenimiento nosotros tenemos dos conceptos que tomar en cuenta. Bueno, al menos dos. El mantenimiento preventivo y
las actividades de reparación, que podríamos llamarle mantenimiento correctivo. Preventivo es que lo hacemos tratando de evitar que se produzcan los desperfectos, o sea, lo hacemos de manera previa. Está todo funcionando bien, pero igual nosotros hacemos mantenimiento para evitar que se produzca la falla. En cambio, la reparación es, bueno, cuando ya se produjo la falla, tengo que reparar. Generalmente hay modelos matemáticos para manejar esto, pero siempre es mejor prevenir a tener que reparar, ¿eh? Normalmente es así. Los modelos matemáticos son para definir en qué momento me conviene hacer el mantenimiento en función del uso, la antigüedad y determinar el desgaste, determinadas características del equipamiento. Pero siempre va a ser mejor llevar el auto a reparar antes de que nos quedemos en la calle. Por decir, supongamos que tenemos un Uber o un taxi. Podemos tener una empresa de transporte. Acá dice algunas características acerca del personal, ¿no? De las características de operarios y supervisores, ¿no? Entonces, bueno, de lo típico en flujo intermitente es que el personal tenga que tener buena capacitación y tenga que ser dúctil, ¿sí? Buena capacitación porque tienen que entender más, ¿sí? Tienen que saber más para comprender las actividades, las operaciones que tienen que realizar, porque el flujo es intermitente. Y dúctil porque es conveniente que tenga, que sea flexible para poder hacer determinadas actividades que van cambiando y hacerlas bien. En el caso de flujo continuo, generalmente se decía que se requería personal menos capacitado porque son tareas rutinarias. O sea, se aprende a hacer solo esa tarea y se hace siempre lo mismo. Lo que pasa es que hoy ya casi no ocurre eso. La automatización reemplaza todas las tareas rutinarias en muchas actividades, en muchos tipos de producción. Entonces no es que vamos a tener ahí la gente que sabe poco para hacer eso, pero sí ocurre en algunas actividades de servicio. En general, en producción se tiende a automatizar toda tarea que sea rutinaria y repetitiva. Ahora bien, si nosotros estamos en procesos que están fuertemente automatizados, el control de esos procesos operativos muy automatizados requiere de personal altamente capacitado. Piensen, por ejemplo, en la destilería de petróleo, ¿no? Que no hay hay poco personal, pero los que controlan la destilería son ingenieros de alta capacitación, y también habrá un personal de mantenimiento, digamos, para ir haciendo actividades de mantenimiento, de limpieza, etc., pero en sí la producción es toda automática. Pero el control de las máquinas que van a operar de manera automática es extremadamente delicado, entonces ahí habrá gente con muy buena formación y que tiene que estar altamente capacitada. Esto que viene a continuación requiere entender qué significa el concepto de layout, ¿no? Que ahí me van a ayudar ustedes a ver qué es layout. Es la configuración o cómo dispones de tus recursos, o tanto la maquinaria, digamos, el personal. Sí. Layout es distribución, ¿no? Nosotros en operaciones, en producción y operaciones, decimos, bueno, de qué manera ubicamos nuestras máquinas, o de qué manera ubicamos nuestros centros de atención, los pasos que intervienen por ejemplo, en un servicio, las distintas oficinas que hay para atender a los clientes si, por ejemplo, estamos en una actividad de servicios, ¿no?
Para empezar con los ejemplos más simples, después podemos dar algún ejemplo un poco más complejo. ¿Por qué decimos layout por proceso? Porque nosotros en actividades de flujo intermitente agrupamos los equipos que tienen que responder a una funcionalidad específica. O sea, juntamos las máquinas que hacen esa funcionalidad, ¿sí? Demos el ejemplo del taller. Las máquinas que se necesitan, o las herramientas que se necesitan para ver la parte de frenos, están todas juntas en el área de frenos. Las que se necesitan para inyección están todas juntas en el área de inyección, ¿sí? No es que las voy acomodando de acuerdo a lo que me van pidiendo los clientes, porque si no tendría que ir moviendo de un lado al otro según cómo sea la secuencia de los clientes. Las reúno en función de la funcionalidad que tienen, del proceso al cual tienen que responder. Entonces lo que nosotros tenemos en esos casos es, bueno, una planta donde las máquinas que cumplen determinadas tareas están en cierto lugar, otras en otro lugar. El layout por producto puesto en flujo continuo significa que yo acomodo mis máquinas, mis herramientas, de acuerdo con la secuencia que va siguiendo el flujo, que en definitiva termina en los productos o el producto y subproducto, ¿sí? Entonces las voy ordenando, voy haciendo el layout en función de esa secuencia, de ese flujo continuo del que hablamos. Es un layout diferente. Por eso decimos que ese es por producto. Entonces, por ejemplo, puede haber dos máquinas que hacen la misma función, ¿sí? Por ejemplo, mezcladoras, ¿no? O sea, yo tengo... estoy en una empresa, en una producción de medicamentos, ¿no? Entonces tengo que mezclar distintos componentes para hacer el medicamento. Entonces, ¿qué puedo hacer? ¿Puedo poner todas las mezcladoras juntas? Probablemente no me convenga, digamos, si estoy pensando en un flujo continuo. Entonces, ¿qué puedo hacer? Pongo una mezcladora para cada producto que voy a realizar. Si hago pocos productos no voy a tener mucho problema en ello. Entonces el layout es por el producto y no por el proceso. Si nosotros damos servicio, fíjense ustedes, ¿no? La idea de dar servicio, ¿no? Si somos una oficina, ¿cómo están, por ejemplo, organizadas las oficinas públicas para hacer trámites? Y no es armada dependiendo del paso a paso que tenés que ir haciendo. Sí, por estación. O sea, por una estación Claro. tal tarea, por otra estación tal otra. Es como una guardia o un hospital. Claro, bueno, ponele como una guardia solo, ¿no? Porque el hospital en general está armado por tipos de tratamientos que hay que dar o tipos de enfermedades que hay que dar, ¿no? El hospital en su conjunto está armado más por un layout por proceso, ¿sí? Pero bueno, ponele que en la guardia puede haber algo de secuencia, como vos decís, y layout por producto. En una oficina... No, yo tal vez entonces lo habré dicho mal, pero lo pensaba por un layout por proceso. Ok, Porque bueno. en una oficina de traumatología te atendés en temas de traumatología, no Claro. de cualquier otro. Entonces, Perfecto. vas dependiendo a lo que ya el proceso está armado. Exacto. Antes de tu atención. Un hospital es un ejemplo de layout por proceso, sin duda. En layout, pero por ejemplo, una oficina pública, para hacer un trámite, generalmente uno va siguiendo los pasos, ¿sí? Entonces es una secuencia que viene una a continuación de la otra, entonces es más un layout por producto.
banco, cómo está armado una sucursal de atención bancaria. Por producto. ¿Por qué por producto? Porque tenés una área donde te dan, no sé, o préstamo, otra área que te atienden ciertos clientes, o sea, te ofrecen distintos beneficios o productos, o por así decirlo. Claro, porque esto nos estamos confundiendo porque dice producto, pero en realidad es por proceso, ¿eh? Porque vos tenés todas las cajas juntas, entonces es el proceso de caja. Después probablemente tengas todos los que hacen atención al cliente que están juntos, y bueno, y tal vez podés llegar a tener alguna otra área, alguna otra división en este sentido, ¿no? Pero parecería que es más una organización por proceso, por actividad, por tipo de actividad. Esa es la característica entre un layout y otro. Lo que va a ocurrir es que, bueno, una de las cosas que es importante, digamos, cuando uno piensa en layout o ciertos tipos de layout, en lo de servicios es bastante importante esto, y es quién se mueve. O sea, ¿se mueve el cliente o se mueven los que dan el servicio? En un trámite en una oficina pública casi parece una línea de montaje donde uno es el cliente, el contribuyente, el ciudadano, bueno, el cliente en definitiva, va cambiando de oficina en oficina, pero también podría pensarse una estructuración donde el cliente se sienta y le vienen a atender los empleados que le dan le resuelven los distintos temas que tienen que resolverse, ¿no? En estos temas de layouts tienen, o sea, cuando uno está haciendo un layout donde lo que se mueve es materiales, procedimientos internos, el propio personal, es una cosa. Si nosotros estamos pensando en layout para atender de manera directa a los clientes, ya tenemos que agregarle, como estaba comentando recién, el tema de cuánto los incomodamos a los clientes para hacer lo que tenemos que hacer. Bueno, un layout por producto, por ejemplo, en esto del cliente, ¿no? En los lugares de autoservicio, generalmente en lo que es atención al cliente, uno va pasando de una mesada a la otra y va tomando, digamos, agarrando lo que quiere comer y al final paga. En cambio, en un restaurante, bueno, viene el mozo y nos va trayendo lo que nosotros queremos comer. ¿Ven? Es muy trivial esto, pero es totalmente diferente. Eso es lo que tenemos que pensar cuando hablamos de temas de layout. Y obviamente hacer un buen layout mejora porque optimiza la cantidad de movimientos y el tiempo de los movimientos. Entonces eso reduce costos. Bueno, acá este otro atributo para diferenciar uno de otro es, en un caso, flujo intermitente, la flexibilidad, y en el caso de flujo continuo, la rigidez. Es más rígido, es más difícil de cambiar, cuesta más cambiarlo. Y acá lo que puse, digamos, hemos puesto acá mayor dependencia del mercado, es que en general cuando uno tiene procesos de producción más rígidos y volúmenes más altos, está más comprometido con que el mercado le responda. Si uno es más flexible, uno puede llegar a adaptarse mejor ante la volatilidad de los mercados. Si yo tengo una forma de producir más flexible, bueno, me adapto a épocas de poca demanda, porque no voy a ser flexible y voy a tener
costos razonables para esa época. Si en cambio yo tengo una producción muy automatizada que hace mucho volumen, como ocurre generalmente en los de flujo continuo, ya dependo más del mercado, porque si el mercado no me responde, yo voy a tener excedentes de producción. En este otro punto dice diversificación y estandarización. Bueno, esto es fácil de darse cuenta con todo lo que venimos diciendo, ¿no? En flujo intermitente puedo hacer productos o dar servicios muy diferentes entre sí, muy diversos, muy customizados, muy de acuerdo a lo que quiere el cliente, mientras que en flujo continuo busco la estandarización, es el producto más estandarizado, porque de algún modo estoy buscando bajar costos, ¿no? De esta forma. Volumen, estandarización y menores costos. Menores costos unitarios, ¿no? Porque hay más cantidad. Acá vean ustedes este otro punto, alta existencia de productos en proceso y alta existencia de productos terminados. ¿Y por qué será así? En intermitente tengo alta existencia de productos en proceso y poco producto terminado. En continuo tengo alta existencia de productos terminados. Por la rapidez del flujo, digamos, productivo La rapidez de... en el que producís. Puede ser que en el caso de alta existencia de productos en proceso sea porque justamente llegado un proceso después dependes de los requerimientos de los clientes, como da usted el ejemplo de la automotriz, que en un principio se hace, no sé, se ensambla todo el auto, pero después queda en proceso hasta, no sé, definir el color, la comodidad, etc. ¿Más? En el Puede ser, ¿no? yo Sí. creo que también tiene que ver con el tiempo de preparación entre uno y otro. Si uno es exactamente igual al anterior o al siguiente, es mucho más rápido hacerlo que si estás en el intermitente y te piden un día una cosa, al otro día te piden otra, no seguís una línea, no trabajás Claro. siempre de la misma manera. Claro. Por ahí va la cosa, ¿no? Recuerden ustedes que en producción intermitente, ¿sí? Nosotros casi siempre trabajamos a pedido. Entonces, si nosotros estamos trabajando a pedido, cuando terminamos el pedido, ¿qué hacemos? Y tenés que contactar al cliente para decir que su Entregamos. producto está terminado. Terminamos el pedido, lo entregamos, no tenemos productos terminados, porque lo hemos entregado. Por eso es esto. En cambio, en producción intermitente, bueno, como trabajamos siempre para inventario, podemos tener inventarios de productos terminados en una proporción mayor que en el otro caso. En el otro caso, en el flujo intermitente, en general lo que se espera es que apenas se termina, se entrega. Bueno, acá entonces tenemos... Pero perdón, Alejandro, entonces, ¿qué estás queriendo decir? Que en el flujo continuo, al haber productos terminados, puede llegar a generarse la situación de que se genere stock, porque no arranca a partir de tal vez un pedido, sino que se va generando uno tras de otro. Claro. O sea, se puede generar stock. Sí, por y en supuesto. el intermitente arrancás a trabajar recién a partir de un pedido. Eso me quiere Bueno, decir. con frecuencia es así. Entonces, los problemas de manejo de inventarios, de administración de inventarios, o sea, de la cantidad de stock que nosotros tenemos, se da más en aquellos casos en que trabajamos, con flujo continuo. ¿Sí? Aunque ya hemos dicho que puede haber situaciones mixtas, ¿no? Como comentábamos antes. Pero en general, si lo que nosotros hacemos es responder a un pedido de un cliente, nosotros no tenemos muchos productos terminados porque los entregamos. Si estamos respondiendo a la orden del cliente, queremos entregar cuanto antes. En cambio, si nosotros no tenemos la orden de un cliente específico, hacemos producción para clientes que van viniendo de acuerdo a lo que ellos nos quieren comprar, que después veremos cómo lo estimamos, cómo estimamos la demanda que vamos a tener. Pero como no sabemos muy bien cuál es la demanda, cuando hay un pedido concreto,
entonces no sabemos muy bien cómo es la demanda, entonces nosotros necesitamos tener inventarios de productos terminados para cubrir esa demanda. Porque en muchos casos nosotros no, en algunas actividades no podemos decirle al cliente, bueno, espera que te lo voy a hacer, lo tenemos que tener. ¿De acuerdo? Y esas en general son las de flujo continuo. Bueno, metodologías de costeo, costeo por órdenes y por proceso, como típica herramienta para cada uno de los casos. Acá dice control de calidad complejo, y en el otro caso dice admite control de calidad estadístico. Bueno, ¿por qué será el control de calidad complejo aquí? Los llamamos complejo porque como las órdenes son diferentes entre sí, porque el flujo es intermitente, hacer el control de calidad es un poquito más complicado, porque no estamos haciendo productos todos iguales. En cambio, si nosotros hacemos productos todos iguales, podríamos aplicar control estadístico de la calidad. No es que no sea complejo, en realidad desde el punto de vista técnico, para entenderlo, es más complejo el control estadístico de calidad, lo que es, digamos, más barato y más fácil de aplicar. O sea, es mejor, digamos, si hago 1 millón de unidades, todas iguales, o que tienen que ser todas iguales, yo establezco estadísticamente un lote, un grupo, una muestra, perdón, ¿sí? El lote es 1 millón, hago una muestra de 1000, 2000, hay técnicas para eso, hago el control de calidad sobre esa muestra y hago una inferencia sobre la totalidad del lote. Pero si todos mis outputs, mis salidas, mi producción son diferentes entre sí, porque son diferentes pedidos de los clientes, el control de calidad ya no lo puedo hacer por muestreo, porque es todo distinto, digamos, tengo que buscar algún otro mecanismo. Por eso digo que es más complejo. No es que sea más fácil, sino que es más complejo. O sea, no es que el otro sea fácil, digamos, sino que esto es más complejo por lo que acabo de decir. Bueno, ¿lo logré explicar? Sí, se entiende. Ok. Bueno, importancia de plazos de entrega. Es obvio, estamos trabajando flujo intermitente, casi siempre por pedido, tener respuesta rápida es importantísimo para, digamos, ganarnos los pedidos, ¿no? Porque en general nadie quiere esperar. Y en cambio acá lo que necesitamos es tener inventario, ¿no? O sea, para responder a las órdenes, a los pedidos a las órdenes de compra de nuestros clientes o lo que nos solicitan nuestros distribuidores. Tenemos stock y viene el comprador y entregamos la mercadería. Tenemos que tener stock preparado para satisfacer la demanda. En flujo intermitente muchas veces se espera que la entrega se dé después de un cierto lapso, entonces tenemos que poder cumplir con los plazos de entrega. Bueno, acá hay un concepto por ahí un poco sutil, digamos, que tenemos que entender, ¿no? Acá nos dice en intermitente capacidad de producción superior para atender los picos de trabajo. Mientras que en flujo continuo decimos que el inventario equilibra la utilización de la capacidad. ¿Cómo entender esto? Bueno, pensémoslo así un ejemplo que no es exacto, pero sirve para entender. ¿Por qué decimos que el nivel de inventario te equilibra la utilización de la capacidad? ¿Por qué? Porque yo, si estoy produciendo y armando inventarios, el hecho de tener inventario me permite que si hay un pico de demanda lo cubro con el inventario.
Piensen en general esto se da en producción. Yo produzco siempre 1000 unidades. Mi capacidad de producción es 1000. Bueno, si en algún momento tengo menor demanda, acumulo stock o puedo pensar en tener un excedente siempre de stock disponible para que si alguna vez en lugar de pedirme 1000 unidades, que es lo que yo puedo producir por día, me piden 1200, yo bajo el stock en 200 y atiendo ese pedido de 1200. Entonces el inventario permite cubrir las fluctuaciones de la demanda. Pero hay actividades donde no se da esto, no ocurre así. Piensen ustedes en no sé, servicio de atención médica, ¿no? Ya que hemos hablado de los sanatorios y los hospitales. Atendemos al paciente, el paciente viene y es atendido. Entonces, yo no puedo estoquear atención de pacientes. Entonces, ¿cómo tendría que hacer para asegurar un servicio adecuado? Bueno, tener más capacidad. Yo tengo que pensar en ese caso que no va a haber un stock para cubrirme los picos de demanda, sino que yo voy a tener que tener una un poco más grande para cubrir muchas de las situaciones de pico de demanda sin que los clientes queden sin atender. Entonces, por eso dice capacidad superior para atender picos de trabajo. ¿Lo logré explicar? Sí, sí. Perfecto. Entonces, la definición de la capacidad operativa en actividades de servicio tiene esta complejidad, que no hay inventario, entonces siempre hay que pensar que tiene que ser un poco más para mantener la calidad. La pérdida de calidad es demorar, ¿viste? No hacer el trabajo, al paciente decir venga dentro de un mes para hacer un estudio, bueno, ese tipo de cosas. Otro punto dice menor capital, mayor capital. Y esto estará, no quiere decir que sea siempre así, pero está relacionado con que en general en flujo intermitente hay equipamiento más importante porque está desarrollado para hacer máquinas que producen mucha cantidad, muy automatizadas, y suelen ser más caras, ¿sí? Entonces, por eso se requiere mayor capital para flujo intermitente que para flujo continuo. Se requiere mayor capital que para flujo intermitente. En general, si yo voy a producir poca cantidad, tengo necesidades de menos capital. Directamente relacionado con eso está este tema del riesgo, ¿no? Si yo arriesgo poco capital, el riesgo es menor. Si pongo más capital, el riesgo es mayor. Bueno, y el último, que está puesto acá, es este tema, ¿no? De dónde radica la rentabilidad. Entonces dice, menor rentabilidad con grandes volúmenes. Es decir, si el flujo intermitente es más adecuado para situaciones donde hago poca producción, ¿sí? Y tengo un margen más alto. Si tengo que hacer grandes volúmenes, ya me cuesta porque no estoy preparado para ello y me reduce la rentabilidad. En flujo continuo, en general todo se desarrolla para tener alto volumen. Y entonces tener alto volumen y tener bajos costos por el alto volumen. Entonces aumenta la rentabilidad. Entonces, en general, si hay gran volumen, el flujo continuo te brinda mayor rentabilidad que el flujo intermitente. Hay veces que no se puede elegir, ¿sí? Pero bueno, de elegir, esto es, digamos, lo que suele ocurrir. Bueno, ¿logré explicarlo? Sí, sí, se entiende. Bueno, me alegra. Repásenlo. Muchos de los problemas que estamos, de las diferencias, los atributos, ¿no? Los factores de análisis que estamos señalando acá,
lo vamos a ver en otros temas del curso, entonces es bueno entender, digamos, lo que hay involucrado en esto, ¿no? Que son como puntos, cada fila es un punto de vista, digamos, ¿sí? Una forma de mirar. Entonces, bueno, ver cómo miramos. Bueno, vamos a ver algo más ahora que sirve para costos por procesos. De costeo por órdenes con la práctica, con lo que les expliquen. Esta semana viene Teresa. Ustedes no la conocen a Teresa, la van a tener miércoles y jueves. Y es una gran profesora, muy didáctica, así que no van a tener ningún problema y van a entender todo a la perfección. Y probablemente vean con Teresa algún caso de costeo por procesos. Tal vez esto en los casos prácticos se vea más fácil, pero bueno, yo les quiero tratar de marcarle los tips principales que hay en esto. Y es esto. Ustedes recuerdan que nosotros habíamos visto que en los estados de costos en actividades de producción tenían como tres partes, ¿no? La parte de las materias primas, la parte de los productos en proceso y la parte de los productos terminados, ¿no? Bueno, materia prima es un almacén, ¿viste? Como si fuera una oficina comercial, un negocio de comercialización de las materias primas. Existencia inicial más compras menos existencia final igual a mercadería transferida al proceso de producción. Y en la otra punta, los productos terminados, tenés existencia inicial de productos terminados, producción terminada del periodo, menos existencia final de productos terminados, quiere decir que te da producción vendida, porque si se terminó y no lo tengo, quiere decir que lo vendí. Pero ahí hay un poquito de complicación en el medio, ¿no? En el medio que nosotros tenemos existencia inicial de productos en proceso, más los costos de transformación que habíamos visto, ¿no? Los materiales que llegan, el trabajo que le agregamos, los costos indirectos que le sumamos a la producción, menos la existencia final de productos en proceso, y yo tengo la producción terminada. Bueno, producción terminada. Si yo no tengo problemas de desperdicio, ¿sí?, o de fallas, esta ecuación termina igual producción terminada. Lo que nosotros vamos a tratar de mostrar en estos casos que estamos viendo es qué ocurre cuando hay desperdicios, qué ocurre cuando hay fallas, cuando hay problemas, cuando hay desechos, cuando hay mermas, porque muchísimos productos productivos tienen esas características. O sea, no se obtiene todo lo que se puso al principio, sino hay algo que se pierde en determinada proporción, que puedo perder más de lo que se espera que se pierda de acuerdo al proceso productivo. Entonces ahí entra a jugar cómo medimos eso, ¿no? Alejandro, perdón, una pregunta. Sí. ¿Era que ese tipo de costos, lo que es relacionado a desechos, ya sea por un problema, no sé, en la calidad o demás, no tiene que ir al costo del producto, sino a un resultado? Por eso lo estamos separando. ¿Ves? Si te fijas, esta igualdad te está marcando como output del proceso productivo la producción terminada, que sería, es correcta, y un desecho, que acá dice DEC. Esto quiere decir desperdicio extraordinario computable, que es lo que tendría que reflejar la falla, la merma, lo que perdiste, lo que te salió mal, pero ahora vamos a ver por encima de lo que es normal en ese proceso productivo. ¿Sí?
Al ponerlo acá, significa que esto tiene un valor, ¿ves? Porque esto es en pesos. Entonces, igual a producción terminada más esto. Esto es stock, ¿sí? Es un activo, vale. Recién va a ir a resultados como costo de venta, pero este DEC es pérdida. Justamente lo que decíamos. Es para medir lo que vale lo que perdí, lo que me salió mal. ¿Sí? Sí, perfecto. Bueno. Entonces, nosotros, ¿qué decimos acá? Si decimos producción terminada más desperdicio extraordinario computable. ¿Por qué decimos extraordinario computable? Porque puede haber un desperdicio normal que sea propio de las características del proceso productivo, y en ese caso, si es propio de las características del proceso productivo, tenemos que considerar que hay alguna pérdida. No. No. ¿Sí? Si nosotros, por ejemplo, para no sé, para elaborar en la industria láctea, ponerle la leche que estamos produciendo, ¿no? Pasteurizada. Tenemos que ingresar 1 litro de leche, suponte, ¿no? Cruda, ingreso, esto es un ejemplo, no es así, pero es un ejemplo. Ingreso 1 litro de leche cruda y significa que obtengo al final 0,90 de leche elaborada, ¿no? Bueno, perdí, parecería que no tengo ese 0,10, ¿eh? Pero eso es lo normal que ocurra. Entonces yo no tengo que decir que ahí hay una pérdida extraordinaria y que tengo que considerar un costo, una pérdida especial por ese motivo, porque es lo normal. Lo habitual es propio de las características del proceso productivo. Entonces, ese es un desperdicio normal, una pérdida normal, una merma normal. Tengo que asignar costos, porque es normal. Pero sí, si en lugar de lo que se esperaba de ese litro es obtener 0,90, obtengo 0,80, bueno, ya ahí hay un problema. Tengo que pensar qué pasó porque tengo menos de lo que esperaba tener, después de considerar el desperdicio normal. Puede haber un caso de producción donde no se admite ningún tipo de desperdicio, o sea, todas las unidades o la materia prima que nosotros ingresamos en el proceso productivo tiene que salir, ¿sí? Bueno, entonces ahí cualquier merma, cualquier desperdicio que se produzca es todo computable, todo extraordinario computable. Vamos a tratar de ir viendo cómo son las fórmulas que intervienen acá. Entonces acá comenté en pesos, los pesos que hay involucrados en esto y qué puede ser valor de la producción terminada o valor del desperdicio extraordinario computable. Esto va al stock de productos terminados, sigue ese activo hasta que se vende. Cuando se vende va a ser costo de ventas. El DEC, en cambio, es resultado. Es una pérdida porque tuve fallas en el proceso productivo. Si lo hacemos en unidades, lo que tenemos es esto, ¿no? En unidades va a ser existencia inicial de productos en proceso más producción procesada computable. Ahora vamos a tratar de explicar qué quiere decir esto. Menos existencia final de productos en proceso es igual a producción terminada más B. O sea, lo que he cambiado aquí es este concepto de producción procesada computable, que esta producción procesada computable es la producción a la cual nosotros le vamos a asignar costos. ¿Y cómo va a estar integrada? Va a estar integrada por la producción en buen estado, es decir, lo que me salió bien, más el desperdicio extraordinario computable. Es decir, aquellas partes de mi producción que tuvo defectos por encima de lo normal. Y entonces lo estoy considerando que son unidades que integran ese desperdicio extraordinario computable, le asignaré un valor y eso irá a resultado negativo.
Bueno, y acá está Una pregunta, ¿qué es PBE? producción en buen estado. Ok. Y acá lo que está es en esta fórmula, está reemplazado producción procesada computable por su equivalencia, producción en buen estado y desperdicio extraordinario computable. Entonces, la existencia inicial de productos en proceso más la producción en buen estado más el desperdicio extraordinario computable, menos la existencia final de productos en proceso, me va a dar la producción terminada más el desperdicio extraordinario computable. Vamos a ver cómo interpretamos esto de desperdicio extraordinario computable, que es quizás lo más complejo, ¿no? que hay acá. No es muy complejo, pero tiene alguna complejidad. Entonces, empecemos a pensar de la siguiente manera. El desperdicio total, o sea, de la pérdida por desperdicio, las unidades dañadas totales que hay en un determinado proceso productivo. Bueno, nosotros podemos decir que una parte es normal y otra parte es extraordinaria. Si yo hago proceso 1000 piezas, ¿sí? Corto 1000 piezas, bueno, mi máquina hará 990 bien, y espero que 10 me salgan mal. Esas 10 serán el desperdicio normal. Pero resulta que está trabajando y en lugar de hacer 10 mal, hace 20, tendré que pensar si ahí hay un desperdicio extraordinario y cómo manejo esa situación. Porque está fuera del rango, fuera de la especificación de lo que es el desperdicio o la falla normal. Entonces, para tratar de segregar esto y entender cómo juega acá el tema, acá viene la parte, digamos, más complicada, ¿no? Que es la siguiente. Es cómo comprender esta fórmula que viene acá. El desperdicio normal, ¿sí? Puesto así como está, podemos decir que es la producción en buen estado, la producción que me salió bien sería, que tiene un desperdicio normal, atendible, que va a suceder siempre. Nos ponemos del lado de lo terminado. Entonces podemos decir, para esas 995 piezas que salieron bien, yo admito que 5 hayan salido mal. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago? Digo, una tasa de desperdicio normal para aplicar sobre la producción final. O sea, puedo medirlo en el insumo o puedo medirlo al final, pero acá está medido al final, ¿sí? En el output, en la terminación. Entonces yo digo, de cada 1000 unidades en buen estado que me salen, yo admito que puede haber, suponte 10, que se rompieron, fallaron, que son descartables o hay que reprocesar. Entonces, es la tasa de desperdicio normal medido sobre la producción en buen estado lo que me da esa multiplicación, me va a dar este tramo del desperdicio normal. Y después tengo el desperdicio extraordinario. ¿Qué va a pasar acá en el desperdicio extraordinario? Miren, cuando nosotros decimos que hay un desperdicio extraordinario, tenemos que pensar qué hubiera pasado si ese desperdicio, si esas unidades hubieran sido procesadas correctamente. Son extraordinarias. Pero si se hubieran hecho bien esas unidades del desperdicio extraordinario, ¿qué habría pasado? Hubieran ido a producción bien hecha. Bueno, ¿y qué más? Tendrías un desperdicio total menor. Pero pensémoslo un poquito. Yo digo que por cada 1000 unidades que hago, ¿sí? Ponele, admito que 100 salgan mal. Eso es mi desperdicio normal, ¿sí? Ahora,
Y suponte que lo que ocurrió fue que salieron mal, en lugar de 100, salieron 200, ¿no? Entonces yo me tengo que poner a pensar qué pasa con esas otras 100, ¿sí? Porque me salieron mal 200 en lugar de 100. Y eso es pérdida. ¿Qué pasa con esas 100? Si esas 100 hubieran sido hechas correctamente, ¿no habrían generado también un desperdicio? Sí. ¿Sí, no? Sí. Correcto. Entonces, el desperdicio extraordinario no es totalmente computable, porque va a haber una parte del desperdicio extraordinario que corresponde a el desperdicio normal que tienen las unidades del desperdicio extraordinario, en este caso computable, que se habrían generado de manera normal si la producción hubiera sido de acuerdo a lo especificado. Vamos a tratar de explicarlo un poco mejor. Entonces yo puedo decir en este tramo de esta suma, que yo acá estoy sumando el desperdicio extraordinario computable, ¿sí?, por la tasa de desperdicio normal, que eso sería el desperdicio normal que habría tenido esas unidades de haberse producido correctamente, más si el desperdicio extraordinario computable propiamente dicho. Vamos a tratar de plantear esta ecuación de esta otra forma. A ver, acá si lo vemos mejor. ¿El desperdicio extraordinario a qué es igual? Bueno, el desperdicio extraordinario es igual al desperdicio extraordinario computable más el desperdicio extraordinario computable por la tasa de desperdicio normal. Ese es el desperdicio extraordinario. Son unidades que yo voy a asignarle valor computables, que son desperdicio extraordinario, pero que de haber sido hechas correctamente también habrían generado un desperdicio normal. Entonces esa parte no tiene que asignarle, no hay que asignarle costo. ¿Se ve? Yo, profesor, discúlpeme, pero acá me perdí, completamente. Bueno, vamos a tratar de ver, ahora vamos a ver el ejemplo, a ver si nos es más claro. Y entonces la fórmula de desperdicio extraordinario computable es igual a desperdicio extraordinario dividido 1 más la tasa de desperdicio normal. Entonces, esto que sea dividido más 1 más la tasa de desperdicio normal, ¿qué relación les marca entre desperdicio extraordinario y desperdicio extraordinario computable? Véanlo algebraicamente. Divido algo por un número superior a 1, queda el cociente. Un número menor. Menor, claro, 100 dividido 1.3, 100. Es un poquito la idea que estamos viendo, ¿no? El desperdicio extraordinario computable es menor al desperdicio extraordinario. ¿Por qué? Porque hay una parte que habría sido desperdicio en cualquier caso. Ahora, ¿en qué situación daría lo mismo? O sea, ¿qué tiene que cumplir esa ecuación para que dé igual el desperdicio extraordinario con el desperdicio extraordinario computable? ¿Qué tengo que poner el denominador para que en esa división se dé igual el numerador sea igual al cociente? Uno. ¿Cómo? 1. Una tasa cero. Perfecto. Exacto. Y para que sea 1, ese cociente, el denominador del cociente tiene que ser 1 más 0. O sea, si la tasa de desperdicio normal es 0, el desperdicio extraordinario es igual al desperdicio extraordinario computable. Guarda coherencia con lo que estamos diciendo. Si nosotros estamos diciendo que el desperdicio extraordinario computable genera una parte de desperdicio normal y por eso el extraordinario computable es más chico que el extraordinario total, digamos,
Entonces, ¿en qué caso van a ser iguales? Bueno, si no se espera ningún desperdicio normal. Entonces, todo el desperdicio es extraordinario y todo es computable. Lo que estamos nosotros acá es tratando de evaluar lo que vamos a mandar a pérdida por las fallas no previstas que tenemos. ¿Cuál es la magnitud de lo que mandamos a pérdida por las fallas no previstas que tenemos? Si no prevemos ninguna falla, todo es extraordinario, ¿sí? Todo lo mandamos a pérdida. Pero si nuestro proceso admite que haya una cierta parte que se pierde, bueno, lo que tengo que mandar a pérdida no puede ser todo lo que se perdió por encima de lo calculado sobre las unidades que salieron bien. ¿Por qué? Porque las unidades que salieron mal, de haberse hecho bien, habrían tenido también una merma, una pérdida, un desperdicio. Esta tasa de desperdicio normal. Excepto en el caso de que eso sea igual, la tasa de desperdicio normal sea igual a 0. Vamos a ver si el ejemplo nos ayuda a entenderlo mejor. Entonces dice, medición del desperdicio normal como tasa sobre insumo o sobre producto. El desperdicio normal lo puedo medir, como decíamos antes, sobre el insumo o sobre el producto. En los ejemplos lo estamos calculando la tasa de desperdicio normal, el 5% sobre la producción en buen estado. Entonces estamos calculándola, midiéndola sobre la salida. Sobre la salida. Entonces fíjense ustedes el ejemplo, ¿no? Nosotros decimos que ingresamos 105 unidades, ¿no? Lo que se espera obtener de estas 105 unidades son 100 unidades en buen estado y el 5% como desperdicio normal, que es la tasa del 5% sobre la salida, ¿no? Sobre la producción en buen estado, medida acá. Metí 105 unidades, bueno, voy a hacer 100 bien y 5 mal, me salen normalmente mal porque es propio de las características del proceso productivo. Acá no tengo que asignar nada como pérdida, ¿sí? Porque no hay nada extraordinario, esto es todo propio del proceso productivo. Entonces el valor de las 105 unidades de input más toda la transformación, todo lo tengo que considerar como costo de la producción en buen estado. Las unidades de desperdicio normal no tienen asignación de costos por las razones que estamos comentando. Ahora bien, acá esto es una aclaración, ¿no? Que ven que el 5% medido sobre la producción en buen estado, si eso lo calculás sobre el insumo, o sea, 5 sobre 105 no te da el 5%, te da el 4,76. Bueno, nosotros vamos a ver todos los problemas donde la merma está calculada sobre el output, sobre la salida, no sobre la entrada. Pero fácilmente podríamos trasladar uno al otro. Vamos a ver este ejemplo B. En este ejemplo B, tiene que metemos las 105 unidades, pero nos salieron 90 bien y 15 mal. ¿No? O sea, el desperdicio total es 15. ¿Sí? ¿Qué esperábamos nosotros obtener? Cinco. 5, ¿no? Lo que esperábamos obtener 5, pero obtuvimos 15 de desperdicio total. ¿Es correcto que yo le calcule costos y le asigne costos y le mande a pérdida a esas 15 unidades? No. No. ¿Por qué? Porque 5 son, en principio 5 ya son normales que no las tengo que tomar, ¿no? Ya 15 no va. Ahora vamos a ver qué pasa con las otras 10. O sea, cómo manejo, cómo razono lo de las otras 10, ¿no? Entonces veamos lo que pasa acá.
Fíjense ustedes, acá nosotros tenemos 15 unidades, que es el desperdicio total, ¿sí? Y 4,5, ¿sí? Que es el desperdicio normal sobre las unidades en buen estado. ¿Por qué? Porque es el desperdicio normal de las 90. 90 por 4,5. Bueno, nos queda un desperdicio extraordinario de 10,5. ¿Sí? ¿Está bien que yo asigne costos a estas 10,5 unidades? No, esas No. son pérdida, digamos. Claro, porque si hubiera hecho bien esto, tendría otra situación, porque habría tenido esta situación, las 10 y las 5. Entonces, ¿cómo razono allí? Bueno, el desperdicio extraordinario que hay, ¿sí? Tengo que analizar qué parte es computable y qué parte es tasa de desperdicio normal sobre el desperdicio extraordinario computable. Entonces, ¿qué voy a decir? Bueno, voy a poner acá dice 10, está calculado el 0,5 de 10, pero ustedes podrían hacer 10,5, ¿no? Dividido ¿ven? 10,5 dividido 1,05 me da 10. He aplicado la fórmula que hicimos antes. Entonces pongo 10 acá y multiplico por el 5% y me da 0,5. Entonces, yo lo que voy a hacer es cargarle costos del proceso productivo a estas 10 unidades, ¿sí? Y como desperdicio extraordinario computable, ¿sí? Y el desperdicio normal, entonces van a ser los 4,5 calculados sobre las unidades en buen estado, el 5% de las unidades en buen estado, más el 5% del desperdicio extraordinario computable, con lo cual estaría llegando a esta misma situación. ¿Ven? La misma relación, ¿sí? Pero acá salieron todas bien. Acá salieron todas bien, tuvieron un desperdicio normal de 5. Bueno, acá no ocurrió de esa manera, ¿y a cuáles les asigno costos? Y bueno, a 90 que salieron bien, a 10 que le computo costos, ¿sí? Y después tendré también como desperdicio normal el que está calculado sobre las unidades en buen estado y el que está calculado sobre el desperdicio extraordinario computable. ¿Mm? Bueno, esta es la lógica de esto. Profesor, ¿puede repetir la última parte a cuál aplico costos? Por favor. Sí, cómo no. Yo de los costos de producción del periodo, ¿sí? Los costos de transformación del periodo, voy a tener que considerar la producción procesada computable. Entonces, dentro de la producción procesada computable considero la producción en buen estado y el desperdicio extraordinario computable. Entonces, todos los costos de producción del periodo lo divido sobre la suma de ambos. Producción en buen estado más desperdicio extraordinario computable. Y a ambas unidades, ambos tipos de unidades, le voy a asignar costos. Lo que pasa es que la producción que salió bien es un activo que lo tendré para vender. El desperdicio extraordinario computable no me salió bien, es una pérdida. Ok, gracias. Perdón, profe, una pregunta. Y entonces,
el que se tiene en cuenta para los costos de producción es el desperdicio normal, ¿no? O sea, el que yo, digamos, calculo, por ejemplo, en este caso, esas 5 unidades que yo planeo, digamos, que salgan mal, esas van al costo de producción y no a pérdida. Exacto, forman, claro, no se segregan, o sea, está dentro del costo. Claro. Perfecto, gracias. No hay que identificarla ni separarla, es parte del costo de producción. Bueno, a los efectos de la asignación de costo de producción, acá está producción en buen estado 90 y 10 de desperdicio extraordinario computable, lo que dijimos hasta ahora, ¿no? Bueno, este es un tema medio complicado por esto, porque es medio algebraico, pero el concepto es lo que les acabo de decir. Hay que tratar de razonarlo bien y sale. Otro, y ya esto es lo último, pues ya debemos estar muy agotados, les quiero señalar esto, que es muy importante para los problemas de producción en proceso, costos de productos en proceso. Y es la dificultad que puede haber para comparar unidades que tienen distinto grado de avance. O sea, producción que es la mayor parte de las veces una producción continua, donde hay, si vos haces un corte en un determinado momento, encontrás a la producción, distintas producciones en distinta etapa, ¿sí? O sea, tenés todo el flujo de proceso productivo. Bueno, entonces, es decir, a fin de mes hay una cierta cantidad de unidades que están en la primera etapa, otra cantidad que están en la segunda etapa, otra en la tercera, en la cuarta ya ponele que estaría terminado, ya pasó, ya no está, digamos, va a estar en producción terminada. Pero es difícil comparar, digamos, cómo valen las que están con un 20%, digamos, de avance y las que están con un avance del 80%, o 70% o 60%. ¿Cómo las comparás? ¿Cómo manejás eso? ¿Cómo establecer los costos? ¿Cómo le asignar los costos? Entonces ahí interviene el concepto de grado de avance y producción procesada equivalente. La idea de esto es ponderar las unidades por su grado de avance y en consecuencia ya todas son equivalentes, porque las he ponderado por el grado de avance. Fíjense este pequeño ejemplo, ¿no? Tengo 2 unidades, en producción tengo, sin terminar, 2 unidades que están al 80% y 8 unidades que están al 20%. Es totalmente distinto un caso de otro, ¿no? Me costaría un poco manejarlo, digamos, si lo tuviera que tratar de manera separada, unas y otras. Entonces lo que se usa es el concepto de producción procesada equivalente. Multiplico las unidades por su grado de avance. Entonces ya hago unidades equivalentes, terminadas equivalentes sería, ¿no? Porque estoy ponderando el grado de avance por la unidad que está en proceso, en esa etapa del proceso, y así tratar de hacer un número que me permita trabajar con todas ellas. Entonces, con ese concepto, yo digo, 2 unidades al 80% de avance equivalen a 1,6 determinadas, digamos. 8 unidades con el 20% de avance equivaldrán a 1,6 determinadas. Entonces me suma 3,2. Bueno, ven, he logrado un recurso matemático bastante simple, facilito muchísimo la asignación de costos, porque a la producción que está en proceso la pondero por el grado de avance y la expreso como si fueran unidades terminadas. Entonces yo después lo hago mucho más fácilmente todos los cálculos. Una pregunta, profesor. Ese cuadro al final solamente habla de producción en proceso, no procesada terminada. Claro, porque te sirve para valorizar eso, ¿no? Y te las pone como si fueran terminadas. Después la que ya está terminada no hay problema porque está al 100%. Claro, porque el título en la línea 60 dice procesada, por eso. En realidad es en proceso, ahí. Ah, bueno, sí, equivalente, sí, en proceso equivalente. Sí, generalmente sí, está bien. Podrías
llamarla, aplica para producción en proceso, sí, sí, es más claro así. Pero bueno, se le suele llamar producción procesada equivalente, pero es para valorizar las unidades en proceso. Ok. Bueno, si me quieren hacer alguna pregunta más, y si no, ya hemos estado casi 2 horas sin parar, así que ha sido bastante. Sí, yo tengo una rápida, si puede ser. El Sí, cómo no, desperdicio lo que haga extraordinario, el desperdicio extraordinario computable. No me queda claro cómo juega con el costo de producción, si va o no va. Entendí que no, pero No, no sé si exacto. entendí bien. No, nosotros, o sea, si nosotros el desperdicio extraordinario computable lo metemos en el costo de la producción en buen estado, estamos haciendo trampa, digamos, ¿no? No te digo que no se haga, ¿sí? Pero no corresponde. O sea, desde el punto de vista técnico, lo correcto, y si nosotros estamos generando reportes e informes de costos de producción, el desperdicio extraordinario computable son unidades falladas, son pérdidas, no pueden ser activos. Ok, perfecto. ¿Y eso en el informe de estado de ingresos se pone al final de alguna forma? Es una línea de resultado negativo, sí, vendría después de las demás, va al final, digamos, no va a ir antes de impuestos, ¿no? Pero bueno, vendría de las últimas. ¿Sí? Ok, gracias. Profesor, una consulta. No iría en el costo, ¿va? Vos no harías, uno haría ventas menos costo de ventas igual utilidad bruta, ¿no? Y después pondría, bueno, desperdicio extraordinario computable y otros costos, ¿no? De distintas funciones. Ok, perfecto, gracias. Profesor, una consulta. En la parte de conceptos de grado de avance y producción procesada equivalente, el 3,2, ¿qué me está queriendo decir? ¿Cómo? ¿Qué quiere decir el 3,2? Sí. Bueno, justamente esto lo tenés para valorizar, ¿sí? Si vos querés asignarle valor a esas unidades, asignarle costos a esas unidades que están en proceso, tenés que considerar que estas dos equivalen a 3,2 unidades ya terminadas. Y entonces le asignás costos. Listo, genial. Gracias. ¿Se lo logré explicar? Sí, sí, se entendió. Perfecto. Bueno, ¿me quieren preguntar algo más? Si no, ya subo todo dentro de un rato. Sí, yo una última. Recuerda que la semana pasada le pedí si se podía ver el ejercicio 2A con el tema de los conceptos. Sí, No sé si se puede. se puede ver, no lo subí, te lo subo, me lo anoto para subir también. Perfecto, mil gracias. De nada. Bueno, hay 42 sobrevivientes. Bueno, chicos, buenas noches. Nos vemos. Muchas gracias. Nos vemos, profe. Gracias. Hasta Buenas luego. noches, muchas Nos gracias. vemos. Hasta luego. Hasta luego.